Refactorización. Vamos a ver en qué consiste esta técnica. Es una técnica de la ingeniería del software que nos va a permitir optimizar nuestro código. Optimizar nuestro código es que, a pesar de que ese código funcione de manera correcta, vamos a optimizarlo mediante una serie de cambios en su estructura para que sea mucho más eficiente el código que hemos implementado. El código anterior era correcto, funcionaba, pero no cumplía una serie de requisitos que iremos viendo con diferentes patrones y modelos de refactorización. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hace eso de refactorizar? Bueno, pues vamos a limpiar el código y vamos a hacer que este sea mucho más claro. Vamos a hacer que este código sea más legible, más eficiente, pero no vamos a corregir errores. Es decir, la refactorización no se encarga de hacer una implementación nueva, simplemente de mejorar la que ya existe. Se va a permitir realizar cambios en el código y, por último, vamos a obtener un código limpio y altamente modularizado. ¿Cuándo tenemos que refactorizar? ¿Cuáles son los síntomas que nos indican que debemos de hacer una refactorización en el código? Bueno, pues cuando encontramos código duplicado, si detectamos que tenemos una función, un trozo de código que se repite diferentes veces durante el código, por ejemplo, necesitamos calcular la letra del DNI. Si repetimos ese trozo de código varias veces, pues igual nos interesa mucho más decir, vamos a sacar ese trozo en una función y cada vez que lo necesitemos lo vamos a llamar. Método muy largo. Un método que es muy largo resulta muy difícil de entender. Alguien que coge ese código por primera vez y tiene que darle varias vueltas de ratón para poder leer ese código, se va a perder. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a ir extrayendo partes de ese código en funcionalidades independientes y así además podremos reutilizar el código. Clases muy grandes. Bueno, pues ocurre un poco como con los métodos muy largos. Son clases que tienen muchos métodos, tienen muchos atributos y trata con demasiadas cosas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, pues igual podemos analizar esa clase y dividirla en dos clases diferentes, con atributos y métodos específicos para las funcionalidades de cada una de ellas y delimitar muy bien el trabajo que realizan. Y por último, lista de parámetros extensas. Tenemos muchos parámetros y esto nos va a perjudicar o nos va a hacer menos legible, menos entendible todo el código. Esta clasificación corresponde a Martin Fowler y otros autores. Bien, seguimos. Cambio divergente. ¿Qué significa eso? Bueno, pues estoy programando y una clase está continuamente siendo modificada por diversos motivos. Pues realmente igual a lo mejor conviene replantear esa clase, eliminar esa clase, modificar la clase, dividirla, etc. Cirugía tiro de pistola. Bueno, después de un cambio de una clase se deben realizar modificaciones adicionales en diversos lugares para compatibilizar el cambio. Yo modifico una clase y ahora tengo que cambiar 20 clases más que dependen de ella. Ahí algo no funciona correctamente. Envidia de funcionalidad. Bueno, pues eso es cuando un método que está en una clase, la clase persona, utiliza más elementos de la clase alumno que de la clase persona. Pues seguramente ese método no debiera de estar en la clase persona, cuando utiliza más cosas de otra clase que de la suya misma. Clase de solo datos. Es una clase que solo tiene atributos y métodos de acceso. No hace ningún tipo de funcionalidad. Get y setters y los atributos propios de la clase. Igual no es totalmente correcta. Legado rechazado es una subclase que utiliza solo unas pocas características de su superclase. Solo unas cuantas. A lo mejor no necesita ser subclase, sino que debemos delegar la funcionalidad de esa clase a la subclase y nos eliminamos esa superclase. Bien, una vez que hemos visto cuáles son los síntomas de la refactorización, vamos a ver diferentes patrones que se utilizan
para cambiar y modificar nuestro código para hacerlo más fácil y más legible. Esto lo veremos en el próximo vídeo.